Hola, buenos días amigos, bienvenidos a su sección de alimentación y bienestar, donde usamos la alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. Hoy vamos a hablar de cómo podemos evaluar los progresos. Ya comenzamos nuestro plan de alimentación, ya comenzamos nuestra rutina de actividad física y ya queremos empezar a saber cuáles son los comportamientos de nuestro cuerpo, hasta qué punto hemos avanzado y cómo podemos medir qué estamos haciendo. Es decir, cuál es el resultado de eso que hemos programado y que por supuesto queremos evidenciarlo en nuestra figura física. Y para ello vamos a hablar de cómo podemos en casa, con instrumentos muy sencillos que usamos los nutricionistas en la consulta nutricional, valga la redundancia, pero estructuralmente usted lo puede usar en su casa para ir midiendo, repito, esos avances, esos progresos, cómo va cambiando los diferentes segmentos de nuestro cuerpo. Y para eso vamos a usar tres cosas fundamentales. Tenemos un plicómetro, que es un calibrador de pliegue. No es un instrumento, digamos, medianamente complicado, actúa por presión con un pequeño resorte y mide básicamente el porcentaje de grasa normalmente, o el porcentaje, perdón, del pliegue que usemos desde el punto de vista subcutáneo en milímetros. Y lo otro es una cinta métrica. Yo traje acá una muestra de lo que es una cinta de antropometría profesional, que básicamente casi siempre es de metal, pero cualquier cinta métrica, inclusive de plástico, o probablemente las que son de costura, la de mi abuela probablemente, me acuerdo que cuando empecé a estudiar en la universidad, obviamente no existían estos instrumentos y me llevé la del carrito de la máquina de coser de mi abuela. Entonces cualquiera de estas cintas que están clasificadas en centímetros o en milímetros, por supuesto nos va a poder permitir medir las dimensiones corporales. Hoy vamos a tratar de estructurar solamente músculo y grasa, y para eso vamos a tomar solamente 4 medidas. Vamos a tomar 2 circunferencias, que son la circunferencia media del brazo y la circunferencia media del muslo. Gracias, Alexandra, por acompañarnos el día de hoy. Y vamos a tomar 2 pliegues, un pliegue en el área abdominal y un pliegue en el área, perdón Alexandra, en el área tricipital. ¿Con eso qué vamos a medir? Vamos a medir la ganancia del tono muscular o la tonificación, perdón, de ese músculo, y vamos a poder medir también si hay depósito de grasa celular subcutánea, o hay grasa, por supuesto, que nos permita establecer hasta qué punto nuestra talla está cambiando. Entonces, a ver, lo importante, en la media del brazo van a tomar un punto medio entre este pequeño huesito que está acá, que es el acromión, y la cabeza del cúbito. Si Alexandra presiona su brazo, se toma una distancia de acá hasta acá con la cinta métrica, sencillito, y se toma un punto medio que ya previamente nosotros hemos tomado. Igualmente para la circunferencia del muslo, vamos a tomar desde donde está la apófisis, acá de la cadera, de la cresta ilíaca básicamente, si la tomamos acá con el dedo, hasta donde comienza la rodilla o la base de la tibia. En esos dos huesos o en esos dos puntos anatómicos igualmente vamos a tomar una distancia completa y vamos a hacer un punto medio que ya nosotros lo habíamos marcado previamente. A ver, ¿qué es importante de esto? Que cuando tomemos el pliegue lo hagamos de una manera sencilla. Normalmente son mediciones que debemos hacer 3 veces por ambos lados, hacerlo en frío, es decir, no podemos hacerlo inmediatamente después que entrenamos, porque recuerden que nuestro cuerpo retiene quizás un poco de líquido y hay cambios en la composición corporal. Entonces deben hacerse en frío, deben hacerse 3 veces por cada lado, es decir, 3 mediciones por el lado derecho, 3 mediciones por el lado izquierdo. Normalmente no lo podemos hacer nosotros solo, tiene que hacerlo una persona, tomar la lectura, anotar y de esas 3 mediciones estimar normalmente un promedio. A ver, cuando hacemos la medición, tratar de agarrar de esa medida que yo tomé acá en el punto medio del brazo, ¿ok? Con estos 2 dedos, si quieres bajar el bracito, Alexandra, con estos 2 dedos voy a tomar el pliegue del tríceps, que es el músculo que está por la parte de atrás del brazo, y con el caliper voy a tomar la medición de esto que yo estoy agarrando acá y él va a hacer la lectura solo, ¿cierto? En este caso ella le dio 15 milímetros de espesor. Ese es el pliegue tricipital. Volteate un poquito, Alexandra. 4 dedos después del ombligo, de la línea umbilical básicamente, 4 dedos del paciente, no los míos por supuesto, se toma el pliegue abdominal. Igual con el caliper, se toma una pequeña medición allí y se hace la lectura. ¿Ok?
Súper sencillo. Lo mismo pasa con las circunferencias tanto del brazo como del muslo. Cuando se haga la circunferencia del brazo debe haber extensión del brazo, pero debe haber en el mismo momento contracción para que el bíceps, colócalo así, Alexandra, como que si estuvieras haciendo fuerza, está la exposición básicamente del músculo bíceps y yo voy a tomar la circunferencia en la mitad del brazo después que ya haya hecho, por supuesto, el corte. Sencillito acá. Hago la medición y me va a dar 31, le dio Alexandra, ¿cierto? Esa es la circunferencia del brazo. Lo mismo pasa para la región del muslo, que normalmente divido en ese segmento completo y tomo la medición acá y me va a dar la circunferencia del muslo. Las circunferencias normalmente miden musculatura, los pliegues miden volumen de grasa corporal. Existen fórmulas matemáticas que permiten estratificar la unión de los diferentes puntos anatómicos y me puede decir cuánta grasa tengo y cuánto músculo tengo. Si no usamos una balanza digital de bioimpedancia, que lo vamos a ver en el próximo segmento, ustedes pueden obviamente tratar de ir midiendo hasta qué punto mi cuerpo ha cambiado, hasta qué punto mi cuerpo se ha modificado. Importante entender la rutina. ¿Por qué? Porque si yo estoy ganando más masa muscular, significa que estoy adicionando más peso probablemente a mis ejercicios. Si yo estoy ganando grasa corporal y estoy usando suplementos nutricionales, estoy haciendo una rutina de actividad física, estoy siguiendo un plan de alimentación, no está funcionando. Entonces nosotros podemos ir definitivamente, ir midiendo, estructurando mis avances y hacer esas mediciones periódicas. Hay personas que recomiendan hacerlo una vez a la semana. A nosotros los nutricionistas nos gusta hacerlo cada 15 días, que es un promedio estimado. Recuerden que todas las mediciones deben hacerse, como les dije antes, en frío. En el momento de la balanza, a pesar de que vamos a usar una balanza más adelante de las que yo uso en mi consulta nutricional, una balanza de bioimpedancia electromagnética, pero si usted tiene una balanza sencilla en casa, recuerde pesarse en la mañana totalmente desnudo después de sus necesidades fisiológicas, antes de ducharse y sin estar menstruando en el caso de las mujeres para que no exista retención de líquido. Eso es lo que se llama perdón, un peso seco y eso nos va a poder dar una estratificación de ese peso corporal real. El peso no es lo más importante. Hemos dicho en reiteradas oportunidades que el peso no define tu estado nutricional. Por eso es importante que nosotros vayamos midiendo segmentos de composición corporal porque tus avances, tus cambios de parámetros físicos son los que van a denotar qué tanto lo estamos haciendo bien, qué tanto lo estamos haciendo mal, qué debemos corregir. Además que cuando establecemos una rutina de alimentación y de actividad física, lo hacemos en razón de buscar un cuerpo no ideal, pero un cuerpo que no solamente esté saludable, sino una armonía o una figura corporal donde exista más músculo que grasa para que definitivamente tengamos más salud. En el próximo segmento vamos a hablar de cómo vamos a hacer una medición con bioimpedancia electromagnética y hasta qué punto estos instrumentos, a pesar de ser muy sencillos, pudieran ser no tan útiles, pero definitivamente si no tenemos una balanza, pues ya sabemos que podemos usar esto, que lo podemos tener en casa sin ningún tipo de problema. Vamos a la pausa y venimos con más en breve Gratizante.